Bueno, allí la preocupación, porque si se desata un conflicto bélico, ¿qué consecuencias podría tener? Lo conversamos precisamente hoy día aquí en el programa con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, como siempre los viernes, analizando la actualidad internacional, como si tuviésemos pocos problemas. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ramón, Ahora, buenos días. otro más que se asoma con características bélicas. Sí, la verdad es que esta actual crisis entre India y Pakistán quedó un poquito eclipsada a la luz del fallecimiento del Papa Francisco, más toda la noticia que da constantemente Donald Trump. Pero el atentado contra turistas de la semana pasada reactivó esta crisis latente, constante que hay entre India y Pakistán. Hay que recordar que aquí em, las raíces de esto vienen desde la independencia de India, o mejor dicho, cuando la corona británica se retira de la India Ujú. colonial, y de ahí nacen India y Pakistán. Uno con un fuerte sello musulmán, que es Pakistán, y India con una fuerte presencia de la religión hindú. Y en ese proceso, Cachemira era una provincia que no quedó bien delimitada respecto de quién se quedaba con ella. De algún modo el gobernante de esa región, de ese reino en ese entonces, buscaba una posición más bien neutral. Fue una cosa bien particular, que se zanja a favor de India cuando población pakistaní digamos, ingresa de manera violenta a Cachemira. De ahí la Primera Guerra. Y finalmente eso se zanja con que Cachemira se divide. Hay una mitad o hay una parte de Cachemira en Pakistán y otra en India. Y desde 1962 hay una parte, producto de la guerra entre India y China, China se quedó con un 10%. O sea, Cachemira hoy día es 55% India, 35% Pakistán, 10% China. A 10% China, ¿eh? Exactamente. Entonces, ¿por qué es grave todo lo que está pasando? Por lo que se decía al comienzo. India y Pakistán ya han librado 4 guerras en el siglo XX, 3 de ellas por el tema de Cachemira. Los dos países han tomado decisiones muy radicales, han expulsado cuerpo diplomático, han cerrado el espacio aéreo, han activado todas sus fuerzas militares en caso de un ataque. El hecho de que ambas son potencias nucleares. Según el CIPRI, según la estadística de 2024 del CIPRI, India tiene máximo entre 160 y 170 cabezas nucleares, y Pakistán tendría entre 160 y 175 cabezas nucleares. Ah, ahí, equiparado. Están bastante parejos en ese sentido. Ambos países no han firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, lo cual les da una libertad bastante grande para seguir desarrollando su programa nuclear, que además se da en paralelo con un programa de misiles balísticos, que es la misma combinación que hace tan peligroso, por ejemplo, a Corea del Norte. Misiles balísticos de distinto alcance, programa de armas nucleares. Eso. Y además está el hecho de que India ha declarado que ellos no van a usar su arsenal nuclear como primera instancia en caso de una guerra con Pakistán. Es una declaración oficial del gobierno indio. Pero Pakistán no ha dicho lo mismo. Ah, vaya. O sea, en caso de ir a una guerra, cosa que probablemente ninguno de los dos países quiere, India no está dispuesta a usar su arsenal nuclear de manera unilateral. Ya, Podría ser una respuesta, pero no, al menos eso son las palabras, ¿te ya, fijas? pero em, ¿eso hace la diferencia tal vez de anteriores guerras que hayan librado? Es decir, la capacidad nuclear que tienen ambos países. Sí, yo te diría que la capacidad nuclear de ambos países se consolidó a partir de los ensayos que hicieron, una sucesiva lista de ensayos que hicieron en el año 98. Ahí tiraron toda la parrilla. De hecho, el gobierno de Estados Unidos, de Bill Clinton, puso a ambos países bajo embargos de distinto tipo, económico, en fin. La verdad, el tema no cambió mucho el destino de lo que iba a pasar. Entonces es preocupante porque el antecedente histórico de ambos países es malo en términos de convivencia: 4 guerras, 3 por Cachemira, los dos son potencias nucleares, etcétera. Y además de eso, no hay que perder de vista que son dos actores importantes. Te lo pongo en términos demográficos solamente. India tiene prácticamente 1.460 millones de habitantes. Eh, Sabemos que hace ya 2 años casi superó a a China. China. Pero Pakistán tiene 255 millones. No es poco, es mucho menos que India, pero tampoco es una población menor. Nosotros que tratamos de
de rajuñar los 19 millones, imagínate lo que es eso. Ahora, desde el punto de vista de la estabilidad de los gobiernos, Ujú. como para poder entender si una guerra de pronto es, suena terrible decirlo, una guerra es atractiva Ujú. para generar cohesión interna y empoderar a gobiernos que de repente están muy débiles o cuestionados. ¿Cuál es la situación de ambos países? Es una excelente pregunta, porque por el lado pakistaní hemos visto una suerte de alternancia. La verdad es que Pakistán, las credenciales democráticas de Pakistán son bastante cuestionables, ha tenido golpes de Estado, etcétera. Además, India acusa que los servicios de inteligencia pakistaníes apoyan a las milicias que son responsables de, por ejemplo, el ataque de la semana pasada u otros a lo largo del tiempo. Si tú recuerdas, el 2008 hubo un ataque que incluso motivó una película, que fue un ataque a Bombay. Durante 3 días, terroristas pakistaníes arrasaron con partes importantes de la ciudad e incluso tomaron el control de un hotel. Y eso ciertamente es solamente un caso, ¿te fijas? Por el lado pakistaní podría haber interés en iniciar un conflicto no necesariamente nuclear, como una manera de marcar presencia e intentar resolver el tema de Cachemira, resolver en términos de tomar el control del porcentaje que está en manos indias. Por el lado de India, India es la democracia en términos cuantitativos más grande del mundo. El año pasado hubo elecciones en India y duraron 6 meses, ¿te acuerdas? Y el primer ministro Narendra Modi ya lleva una década en el poder, lo cual ha dado estabilidad, etcétera. Pero además, Narendra Modi tiene un perfil tremendamente nacionalista y durante esta década se le ha criticado mucho que ha incentivado ese orgullo nacionalista indio, apelando a aspectos religiosos como la religión hindú, ¿verdad? En contra de Pakistán y China. Habría que ver. Habría que ver cuál es el cálculo que saca el primer ministro Narendra Modi, si realmente le conviene una guerra en este minuto o no. Y el resto del mundo, las potencias en este instante, las otras potencias internacionales, ¿qué factor juegan? ¿Quiénes son más aliados de unos y de Ujú. otros? Desde el punto de vista de si esto también, como muchas veces ocurre, un escenario de confrontación es un pequeño laboratorio a veces también, en este caso no tan pequeño, No tan estamos pequeño. hablando de una población enorme y con recursos Y nucleares creciendo. también y creciendo, pero que de pronto sus tensiones la desembocan allí de alguna manera para mostrarse los dientes también. Podríamos decir que India tiene un importante aliado que es Estados Unidos. Ya. ¿Ya? Narendra Modi estuvo hace unos meses en la Casa Blanca, ha tenido una serie de conversaciones con gobiernos estadounidenses. India, hay que decir que históricamente siempre se ha movido como en una situación de, no sé si de ambigüedad, pero por ejemplo en los años 60, 70 era parte importante de los países no alineados en el contexto de la Guerra Fría. No estamos ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Pero en general siempre ha tenido una cercanía periódica con la Unión Soviética en el pasado, después con Rusia, pero se ha estado acercando cada vez más a Estados Unidos. Tal vez como un efecto de que el principal aliado, la principal potencia aliada de Pakistán es China. China ve a India como un rival en todo ámbito, económico, nuclear, demográfico, tecnológico, etc. Mm, Por lo tanto, tiene una cercanía estratégica con Pakistán. ya. De hecho, hay un gran tema que es el tema de un corredor económico que construyeron Pakistán y China y que India critica porque dice que está construido en una zona que todavía está en disputa en una parte de Cachemira. Entonces, claro, en ese aspecto vemos que dos actores muy grandes a nivel internacional, que además están confrontados entre sí, Estados Unidos y China, cada uno tiene un apoyo muy claro. China hacia Pakistán, Estados Unidos hacia India. Mm. Así están las cosas, entonces otro foco para estar muy atento, Es preocupado, preocupante. Es preocupante. preocupante más allá de la opción nuclear, que se inicie una nueva guerra convencional en esa zona, particularmente volátil. India es un verdadero subcontinente, toda esa región es muy importante en términos de comercio, desarrollo tecnológico. Una guerra abierta obviamente tendría un impacto en cadenas de suministro, en Absolutamente. producción de tecnología,
y afectaría a las economías locales. Y ahora que hoy en día incluso con la visita del presidente Boris se está abriendo como una oportunidad de negocios también para nuestro país, de Sin acercamiento duda. y todo aquello, pero si estamos metidos en un conflicto que trae incertidumbre, bueno, todos perdemos desde este punto de vista. Así que Totalmente. gracias, Alberto, para ponernos claridad respecto de esto, de entender y contextualizar un conflicto que sin duda nos preocupa. Muchísimas gracias y tengas buen fin de semana. Igualmente. Doble clic.